Hermanos y hermanas, estamos en un camino que el Evangelio de Mateo nos permite seguir paso a paso, porque el Señor no deja de hablarnos. Por eso la Iglesia siempre quiso que domingo a domingo, día tras día, siempre tuviéramos la palabra de Dios como irradiando nuestros días, para que en el mundo la Iglesia se pudiera constituir siempre sobre el fundamento de la palabra. Esa cosa que falta en los países, en el nuestro también, fundamentar todo en los verdaderos valores que hacen posible la vida de las personas y que en el día de hoy una vida más muestra justamente nuestros límites, nuestra gran necesidad de salir del entrampamiento de formas de vivir que lo que hacen siempre es desdecir el sentido verdadero de la vida. Y por eso el recuerdo del sentido que tiene vivir como creyentes nos ayuda, porque es una ayuda también como creyentes al mundo que a veces olvida los fundamentos de valor que existen en la realidad, y las sociedades se quiebran, se despedazan, se generan polarizaciones, se generan tensiones muchas veces inadmisibles, y todo esto porque no se parte de lo fundamental. Nos dispersamos en cosas más accesorias que son importantes, pero que no pueden ser contrarias al sentido más hondo que tenemos de que todo ser humano tiene un valor y todos los seres humanos estamos llamados a ser hermanos. Por eso el Evangelio de hoy y las palabras que nos dice el profeta Sofonías y el mismo Pablo en la carta a los Corintios nos hace ver que el Señor ha querido ir cultivando en el corazón de la historia humana y también de la historia peruana un pueblo que aprende a vivir en el corazón de los problemas, pero con actitudes que permiten tener felicidad. Por eso las bienaventuranzas que hemos escuchado, que le llamamos así, son algo así como las felicitaciones o el deseo de que seamos felices. Y claro, muchas personas dicen, pero ¿cómo se puede ser feliz si uno es manso, si uno es sufrido, si uno llora, si uno tiene hambre? ¿Cómo uno puede ser feliz? Y el Señor nos dice que el camino a la felicidad está en tener esperanza dentro de las dificultades, porque Él abre camino paso a paso a través de la condición sufrida que vivimos, y lo abre no porque nos volvamos unos felices porque hemos derrotado al otro, hemos hecho lo que nos da la gana, sino porque vamos cultivando el sentido de fondo. En realidad estas bienaventuranzas nos presentan la vida de Jesús, porque Jesús es el pobre espiritual que obedece al Padre, ¿no? Ser pobre espiritual no es ser devaluado espiritual, sino el ser pobre espiritual es ser como un niño frente a Dios, obedeciendo siempre a su Padre. Y los discípulos que se han acercado al Señor separándose de la gente, no parecen haber obedecido mucho al Padre, por eso es que le dice bienaventurados los pobres de espíritu, para que obedezcan al Padre en identificarse con la gente, no separarse, y esperar con ellos, y aprender a obedecer su voluntad, que es una aventura. Lo decimos en el Padre Nuestro siempre, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cuál es hacer la voluntad del Padre? Pues como la gallinita ciega, hay que echárselas a buscar. Hay que empezar a encontrar dónde está el problema para poder responder oportuna y adecuadamente. Y no por instinto, no por la primera cosa que se me ocurre, sino reflexionando sobre cómo dar testimonio de la voluntad del Padre. Y hay que discernir, y hay que esclarecer las cosas. Todos tenemos que preguntarnos hoy día también cómo hemos de hacer la voluntad del Señor en estas circunstancias difíciles. Y aquí, ciertamente, se tiene que hacer la voluntad
luchando todos por la dignidad de nuestro país, pero también por su pacificación, por el que los derechos y necesidades que tiene nuestro pueblo sean reconocidos y sean encauzadas las cosas para que se sirvan las necesidades de nuestro país, pero simultáneamente el problema es cómo vamos a hacerlo si es que la vía violenta se elige de uno o de otro lado, como dijo el Papa. Y tenemos que ver cómo, rechazando toda forma violenta, podemos hacerlo con la paz. Y dice acá, bienaventurados los que trabajan por la paz. Felices los que aprenden a generar procesos de paz, procesos de generatividad, de construcción generativa de vida para todos. Y por eso cuando el Señor bendice y declara dichosos, felices a los sufridos, a los que lloran, a los que pasan hambre y sed de justicia y lo tienen, nos da la esperanza de que es posible que eso venga si con paciencia, dentro del sufrimiento, dentro del llanto, dentro del hambre y sed de justicia, encontramos las formas adecuadas que el Señor nos va a dar si nosotros prestamos atención. Dios está escondido en la historia y Él quiere justamente que lo descubramos y nos invita a ser dichosos profundizando en los problemas, no escapándonos, ni tomándolos a la ligera y reaccionando inmediatamente, cosa que no permite ver cómo el Señor está indicando algo interesante. Vamos a encontrar en el medio de la sociedad difícil que vivimos gente misericordiosa. Vamos a encontrar gente limpia de corazón. Vamos a encontrar personas que realmente están forjando la paz. Solo que los otros hacen un poco más de bulla, ¿no es cierto? O propician más contradicciones para que no se note. Pero Dios está germinalmente porque Jesús con su muerte y resurrección se ha metido en la historia y está caminando con nosotros. Y la fe cristiana es siempre identificar al Señor que está con nosotros para realizarlo. No hay comparación entre los que se están explícitamente peleando, que son unos miles, y los millones de peruanos que queremos la paz. Esa canción que cantábamos en la época del terrorismo, ¿no? Que todos sabemos. Escucha, Padre, a tu pueblo. Queremos la paz, hermanos, queremos la paz. Ojalá podamos cantar al final de la misa. Hoy día especialmente lo hacemos otra vez compungidos por esa muerte que ocurrió esta vez en Lima, pero que se une a todas las muertes que hemos vivido por obra del descuido, del no saber hacer las cosas desde el punto de vista del control, y también, quizás también por alguna mano negra que siempre se mete a cambiar las cosas y a exacerbar de uno y otro lado. Vamos a pedir, hermanos, por todos los que sufren en ese momento, por todo el pueblo peruano, para que cultivando estas actitudes que nos llevan a la felicidad, desde el corazón del sufrimiento podamos ir forjando la esperanza y podamos realizar la paz que esperamos y anhelamos todos para que las cosas se resuelvan bien. Y no teman cuando por hacer eso los insulten, los calumnien, los persigan, porque el camino de la paz es el camino correcto y las formas pacíficas de resolver los problemas es el camino por el cual la humanidad se va a redimir de todos los problemas porque es el camino del Señor. Vamos a ayudarnos mutuamente y que, sin condenar a nadie, todos entremos en conversión porque esa es nuestra misión, el hacer que el corazón humano crezca, inspirado por el Señor. Estamos nosotros, la comunidad cristiana, para ayudar a este mundo, a este Perú, a inspirarse en Él y transformar las cosas. Otras veces también lo hicimos, esta vez es más difícil, pero no imposible. Vamos a tratar de hacerlo, hermanos, especialmente a los jóvenes que han venido hoy día. Les agradezco porque, inclusive viniendo con tantos problemas, quieren reunirse para poder sentir y vivir intensamente la pastoral juvenil. Gracias, hermanos y hermanas, y vamos entonces ahora a rezar nuestro credo, reafirmando nuestra fe en el Dios que nos hace felices. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.